Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta semana vamos a trabajar con el texto expositivo. Es por eso que acá nosotros tenemos un mapa conceptual para poder explicar conceptos claves del texto expositivo. En las clases anteriores nosotros estuvimos trabajando con textos narrativos primero, luego con textos líricos, en base a la temática del amor. Esta semana vamos a trabajar con textos no literarios, específicamente con el texto expositivo. Es por eso que hemos decidido realizar esta clase de retroalimentación enfocada a los conceptos claves del texto expositivo. Lo primero que tenemos que mencionar con referente a esto es que es un texto que presenta conceptos de forma objetiva, que su objetivo primordial es entregar información, por lo tanto va a aumentar el capital cultural o el conocimiento del auditorio o del lector, ¿cierto? La persona que va a leer este texto expositivo. En el texto expositivo vamos a encontrar dos tipos, los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son aquellos que van dirigidos a un grupo amplio de personas, por lo tanto maneja un lenguaje bastante sencillo para que toda la población, toda la persona que lo vaya a leer, lo pueda comprender. En cambio, el texto especializado es un texto un poco más complejo en cuanto a la terminología, utiliza conceptos técnicos. Por ejemplo, un texto enfocado solamente a personas que trabajan con el lenguaje informático. Entonces va a utilizar muchas palabras técnicas que de seguro una persona que no trabaja con la informática no lo va a comprender, o un texto relacionado con salud o un texto relacionado con educación. Si tú no tienes un conocimiento anterior referente a ese tipo de tema, seguramente vas a encontrar muchas palabras que no vas a comprender, no, porque no sabes el significado de esas palabras, no hay una cotidianidad con ese tipo de lenguaje, por lo tanto, decodificarlo va a ser un poco más complejo. Por eso es un texto especializado, dirigido a un grupo específico de personas. Como ya dijimos, también está el divulgativo, que son la mayor parte de los textos expositivos que existen, en donde lo van a comprender todas las personas. Lo encontramos en los diarios, en la revista, en los periódicos. El texto expositivo se enfoca tanto a lo académico como a lo científico. Dentro de las características más importantes es que este es un tipo de texto que presenta teorías, hipótesis o un tema de interés. No presenta por ningún motivo opinión o sentimiento por parte del emisor, ya que se basa en, como dice acá, en fuentes y en evidencias que van a aportar credibilidad para que la persona esté segura, no cuestione en realidad lo que está leyendo o lo que le están informando. Otra de las características importantes es que este tipo de texto utiliza variados recursos lingüísticos para poder entregar su información. Dentro de estos recursos lingüísticos nosotros vamos a encontrar la definición, los ejemplos, los formularios, la reformulación de teorías, citas de fuente, etc. Esto se hace para que la información quede clara, ¿ya? También este tipo de texto se considera un texto formal. Tiene que utilizar un lenguaje formal, un lenguaje culto, no necesariamente técnico, pero sí un lenguaje directo, sencillo, claro, que no se dé para una segunda interpretación. No hay cabida para el lenguaje coloquial, sino más bien un lenguaje denotativo que dice las cosas como son, sin una doble interpretación. También, como ya lo mencionamos,
una de las características más importantes es que no representa la opinión del emisor, ya que éste expone temas basados en fuentes y en evidencias. Ahora, es importante para poder comprender el texto expositivo es saber cómo está estructurado. Encontramos la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, nosotros vamos a encontrar una breve explicación del tema para tratar de contextualizar al lector, para despertar el interés. Por lo tanto, el lenguaje va a ser ameno y sugerente, como ya dije, para despertar el interés. En el desarrollo, la exposición del tema se podría realizar en capítulos, en subtemas, dependiendo de la complejidad del contenido. Ya se inicia con un análisis objetivo de los hechos. En la conclusión, que sería lo último, nosotros vamos a encontrar una síntesis de todo lo desarrollado anteriormente que intenta resumir las ideas. También es importante en el texto expositivo que ustedes consideren la organización que éste tiene de forma interna. En esta organización nosotros podemos encontrar un tipo de texto expositivo que se dedique específicamente a la descripción de un objeto, ya sea animado o inanimado, un paisaje, un objeto, un mueble, una mascota, una persona, etc. También está la enumeración descriptiva, en donde, como su nombre lo dice, se va a describir un elemento y se le va a asignar títulos, subtítulos o incluso números, ya para poder entregar las características y la información referente a ese elemento. En cuanto a la causalidad, tenemos que se va a presentar una causa que provoca un efecto. Eso va a ser lo primordial en el texto. Así también pasa en el problema-solución, tal cual como su nombre lo dice. Primero en el texto se va a presentar un problema, una incógnita, y luego posibles soluciones o una solución. En la comparación u oposición se van a tomar dos elementos para compararlos, es decir, una analogía, o para oponer. Por ejemplo, tsunamis, terremotos. Por último, nos encontramos con una organización interna que se llama secuencia temporal. En la secuencia temporal se va a entregar información, entregando fechas o con conectores temporales como antes, luego, después. Todos estos elementos mencionados referentes al texto positivo son importantes para poder comprenderlo. Recapitulemos. El texto positivo tiene como principal función o objetivo informar, por lo tanto va a aumentar el capital cultural de la persona que lo lea o del auditorio en donde se expone esta información. Dentro de las características más importantes está que utiliza variados recursos lingüísticos para que esta información sea clara y no se malinterprete. Se considera por lo mismo un lenguaje estrictamente formal, nada coloquial, un lenguaje netamente denotativo, ya que no está sujeto a una doble interpretación y no refleja para nada la opinión del autor. Al contrario, se basa por lo mismo en evidencias, en fuentes realmente importantes. En la estructura tenemos una introducción donde se va a presentar el tema, se va a llamar la interés para que el lector o la persona que escuche se quede y leyéndolo o se quede en el auditorio. En el desarrollo se van a exponer acabadamente varias ideas con respecto al tema y en la conclusión se hace una síntesis de todas las ideas desarrolladas anteriormente. En la organización del texto tenemos descripción, enumeración descriptiva, causalidad, problema, solución, comparación, secuencia temporal, etc. Ahora, para leer un texto expositivo, recomiendo que ustedes puedan hacer una síntesis, por ejemplo, de cada párrafo, identificando las ideas principales, relacionando los conceptos que ustedes ya conocen con la información nueva que se les entrega. También se recomienda
hacer mapas conceptuales para esquematizar toda la información entregada, ya que muchas veces es muy extensa. Bueno, acá en la plataforma quedan dos videos bastante breves para que ustedes puedan retroalimentar conceptos referentes a lo que es la noticia y algunos otros textos expositivos de uso común, ¿ya? Para que los puedan revisar. Recuerden seguir los pasos. Me imagino que ya habrán contestado la pregunta o estarán en eso. Que tengan una excelente semana. Adiós.